México, viernes 27 de febrero de 2026. Operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en territorio nacional. Presupuestos y medidas de austeridad en órganos autónomos y poderes de la Unión. Y nuevos acuerdos nacionales en materia de salud pública y justicia para las mujeres. A ver, vamos a desempacar todo esto porque la cantidad de información detallada, meticulosa y la verdad fascinante que ha publicado el Estado en sus documentos oficiales marca exactamente cómo va a funcionar el engranaje del país durante todo este año. Totalmente. Y creo que el hilo conductor de toda esta información que vamos a desmenuzar hoy es cómo el Estado define, con un nivel de detalle casi quirúrgico, sus límites operacionales y financieros para este 2026. Ajá. Porque, estamos observando una radiografía completa de las reglas del juego. No se trata solo de grandes declaraciones de intenciones o los típicos discursos políticos, sino de la letra pequeña que realmente mueve la maquinaria gubernamental. Claro, la letra chiquita. Exacto. Desde el control milimétrico de las fronteras y la seguridad binacional, hasta, la medición de la nutrición infantil y la fiscalización del último centavo gastado en el escritorio de un alto funcionario. Y entrar a las entrañas mismas de esta burocracia siempre revela dónde están las verdaderas prioridades. Para arrancar con un tema que suele hacer mucho ruido, pongamos el foco en el terreno de la seguridad y las relaciones internacionales. Un tema delicadísimo, ¿sí? Sí, bastante, porque el Poder Ejecutivo, bajo la autorización obligatoria del Senado, acaba de dar luz verde a un decreto que permite el ingreso de tropas extranjeras armadas a territorio mexicano. Y ojo con este dato, porque no es cualquier grupo. Hablamos de elementos militares estadounidenses, específicamente boinas verdes. Así es, y hay que sumar otro factor clave a esa lectura. Históricamente, cualquier presencia militar extranjera en el país genera un debate intensísimo. Por eso el nivel de especificidad de este documento oficial es vital. 100%. La Constitución, en su artículo 76, exige que el Senado apruebe este tipo de movimientos para evitar cualquier vacío legal. Y los documentos enmarcan esta autorización bajo un protocolo sumamente estricto para neutralizar cualquier narrativa de pérdida de soberanía. Y para ponerlo en blanco y negro con los datos duros, porque los números aquí importan muchísimo, estamos hablando de exactamente 12 elementos militares estadounidenses. 12. Ni uno más, ni uno menos. Es un número contundente. Casi te imaginas al funcionario en el aeropuerto con un contador manual revisando uno por uno. Y bueno, pertenecen al 7º Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos, el famoso US NORTHCOM. Ajá, el Comando Norte. Y vienen con una misión etiquetada bajo el evento número SOF-1. Para quienes no tengan el diccionario militar a la mano, SOF viene del inglés Special Operations Forces, Fuerzas de Operaciones Especiales. Claro. El evento se denominó oficialmente Capacitación MEX-SOF y, entre paréntesis, Defensa. Es decir, la etiqueta misma del evento aclara que no vienen a patrullar calles ni a realizar operativos tácticos por su cuenta. No, es un ejercicio de capacitación conjunta. Y lo fascinante aquí es cómo se establecen las condiciones y las delimitaciones territoriales y temporales de esta autorización. O sea, el margen de maniobra es cero. Cero. Las reglas dictan que este personal ingresará en una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y van a aterrizar específicamente en la Base Aérea Militar número 1, la que está ubicada en Santa Lucía, en el Estado de México. Muy preciso. Y además, su estancia está cronometrada al máximo. Van a operar en el país desde hoy, este 27 de febrero, hasta el 15 de julio de 2026. Y las restricciones geográficas son igual de severas. No van a estar recorriendo el territorio nacional a su antojo. Sus bases de operación están limitadas a 3 puntos estratégicos muy, muy concretos. ¿Cuáles son esos puntos? Pues mira, 2 de ellos están en el Estado de México. Uno es el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y el otro es el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes. Ok, los dos en el Estado de México. Exacto. Y el tercer punto, que además será su puerta de salida y retorno, es la Base Aérea Militar número 4, ubicada en Cozumel, Quintana Roo. Interesante ruta. Sí. Es como, digamos, como cuando invitamos a un experto sumamente especializado a nuestra casa para arreglar el sistema eléctrico.
Hay reglas clarísimas. Se le dice por qué puerta entrar, en qué habitaciones específicas puede trabajar, qué días va a estar operando y por qué puerta va a salir cuando termine, que en este caso es Cozumel. Esa analogía ilustra perfectamente la dinámica legal, y un elemento de rendición de cuentas que resulta crucial en todo este análisis es el cierre administrativo de la operación. El reporte final, no. Exactamente. El decreto obliga directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, actuando a nombre del Poder Ejecutivo, a rendir un informe de resultados detallado al Senado. El plazo es un máximo improrrogable de 30 días naturales tras haber concluido las actividades. O sea, terminan el 15 de julio y tienen 30 días. Sí, no hay prórrogas. Y esto refleja un protocolo institucional donde el aparato legislativo mantiene la lupa sobre la seguridad binacional, exigiendo conocer el retorno de inversión, por así decirlo, de esos meses de capacitación militar conjunta. Es un mecanismo para asegurar que no queden cabos sueltos una vez que las tropas se retiren. Y bueno, manteniendo esa idea de medir absolutamente todo, de exigir reportes y resultados concretos, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Damos un giro de la geopolítica y la seguridad nacional hacia el tejido social más delicado del país. Si analizamos los recientes convenios publicados en materia de salud pública y justicia para las mujeres, notamos un cambio de paradigma brutal. Ya no basta con anunciar transferencias millonarias con nombres genéricos como, no sé, apoyo a la salud. El nivel de fiscalización ahora es microscópico. Sí, si conectamos esto con el panorama general, la política pública está transitando hacia un modelo donde la transferencia de recursos federales a las entidades federativas viene amarrada a indicadores críticos hipergranulares. Totalmente. Tomemos como caso de estudio los convenios modificatorios celebrados por la Secretaría de Salud Federal con estados que tienen dinámicas poblacionales muy complejas. Por ejemplo, el Estado de México y Michoacán. El enfoque presupuestal ahí depende de mover la aguja en métricas exactas. Y a ver, pausa ahí, porque los ejemplos en los documentos son reveladores. Se exige el rastreo del número exacto de niños y niñas con diagnósticos clínicos específicos. Obligan a las entidades a medir la desnutrición aguda moderada, o DAM por sus siglas, y la desnutrición aguda grave, la DAG. Clínicamente documentado. Sí, esto significa que los recursos que fluyen hacia una zona rural de Michoacán están condicionados a reportar clínicamente esos dos indicadores. Pero ¿cómo logran esa recolección de datos en campo? Imagina el reto logístico para las clínicas locales, que ahora tienen que documentar la política social niño por niño. Es un trabajo titánico en terreno. Completamente. Y la obsesión por el conteo llega a los insumos en especie. Hay un registro exhaustivo de donativos que destaca textualmente la entrega de botellas de suplementos de micronutrientes múltiples para mujeres embarazadas. Lo cual transforma por completo la labor del personal médico y administrativo local. El Estado central está contabilizando hasta el número de frascos que llegan a las comunidades más apartadas. La salud preventiva se está articulando como una métrica institucional dura, inflexible. Así es. Y esa misma lógica de precisión, de adaptar el recurso al problema específico, se observa en la Agenda de Derechos y Justicia para las Mujeres. La recién mencionada Secretaría de las Mujeres está desplegando convenios de colaboración con varios estados, pero a diferencia de los programas paraguas del pasado, cada convenio tiene un enfoque particular, diseñado a la medida de la región. Destaca mucho cómo se leen las diferentes realidades geográficas en esos convenios. Por ejemplo, en Aguascalientes, el documento firmado pone todo el peso en el fortalecimiento institucional y promoción de los derechos de las mujeres. Es una visión orientada a consolidar estructuras internas, a crear cimientos burocráticos fuertes. Claro. Pero si volteamos la mirada hacia la frontera norte, a Baja California y Baja California Sur, los proyectos cambian de nombre y de objetivo. Ahí se denominan explícitamente hacia el acceso a la justicia y bienestar integral. Y esa diferencia nominal no es ninguna casualidad, responde a las fricciones reales del territorio. Los estados fronterizos lidian con poblaciones flotantes, dinámicas migratorias complejas y tasas de violencia distintas, por lo que garantizar que las mujeres tengan rutas legales expeditas, refugios y defensa jurídica se vuelve la prioridad absoluta de financiamiento. Tiene todo el sentido. Luego tenemos el modelo de Campeche, que introduce una narrativa institucional completamente diferente en su convenio. La atención integral ahí busca reconocer y potenciar a las mujeres como, y cito los documentos oficiales,
agentes de cambio para construir sociedades sostenibles y libres de violencia. Esa frase de agentes de cambio tiene mucho peso. Deja de enmarcar a las poblaciones del sur únicamente como sectores vulnerables que requieren asistencia y las posiciona formalmente como el motor económico y de transformación en la región. Exactamente. El empoderamiento legal y social deja de ser una frase motivacional de campaña para convertirse en un proyecto financiado, etiquetado y que va a ser auditado de cerca. Y bueno, ya que entramos al terreno de las auditorías y de cómo se etiqueta cada peso, esa misma obsesión por contar cada botella de vitaminas en Michoacán la estamos viendo aplicada con una lupa aún más agresiva hacia adentro. Hacia las propias dependencias. Sí, hacia las propias carteras de los funcionarios. Definitivamente, la publicación de los manuales de remuneraciones y las medidas de austeridad republicana para 2026 representa un rediseño completo del gasto operativo. Un rediseño total. El Estado ha trazado las fronteras financieras exactas para las dependencias, los poderes legislativo y judicial y toda la constelación de órganos autónomos. Y esto va desde el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto Nacional Electoral. Todos bajo la misma regla. Así es. Los documentos enmarcan estas medidas bajo el argumento explícito de eliminar lo que se denomina como excesos corporativos del pasado, imponiendo un cerco muy apretado en torno al gasto corriente. Y las prohibiciones no dejan espacio para la interpretación creativa. El tema de los vehículos oficiales es, yo creo, el ejemplo más claro. Las reglas de 2026 imponen una prohibición absoluta para adquirir o arrendar vehículos de lujo. Se acabaron las excepciones. Y para evitar que algún administrador justifique la compra de una camioneta premium argumentando, no sé, necesidades de seguridad o de representación, el tope se establece con una fórmula matemática indiscutible. Ningún vehículo oficial puede superar un valor comercial equivalente a 4.343 unidades de medida y actualización diarias, las famosas UMAS. Y para que la cifra no se quede en el aire, si hacemos el cálculo aproximado del valor de la UMA en este periodo, estamos hablando de un tope que ronda el $500,000 de pesos. $500,000. Básicamente el presupuesto alcanza para un sedán compacto o de gama media de agencia. Es un candado financiero que elimina de tajo la posibilidad de adquirir esas camionetas de gran tamaño, fuertemente equipadas que solían ser el símbolo de estatus del funcionario público. Ni un peso más por encima de esa cifra matemática. Esa fijación por el detalle asombra, pero al revisar los manuales internos de ciertos organismos, la microgestión llega a niveles insólitos. Tomemos el caso del Instituto Nacional Electoral, el INE. Los lineamientos publicados para este año detallan medidas de reestructuración muy agresivas. Sí, hay recortes estructurales. Por ejemplo, decretan la extinción de la CTP 2026, que es la Comisión Temporal de Presupuesto, una vez que haya cumplido su función de presentar el informe del presupuesto aprobado. Esa medida busca romper con una inercia administrativa muy común en el país, donde las comisiones creadas para resolver un tema temporal terminan justificando su existencia indefinidamente. Y se vuelven permanentes. Exacto, convirtiéndose en burocracia permanente que consume salarios y recursos año tras año. Al ordenar su extinción en el manual oficial, se corta esa posibilidad de raíz. Pero donde la política de austeridad adquiere un tono casi simbólico es en el apartado de beneficios menores para el personal. Ahí es donde uno nota que revisaron el presupuesto con microscopio. Hay un artículo sobre la prestación de despensa para las personas servidoras públicas del INE. Establece que el personal recibe 350 pesos mensuales por este concepto. Una cantidad muy específica. Sí, sin embargo, el documento oficial de mayor nivel jerárquico se toma el tiempo y el espacio para hacer una excepción directa, con nombre y apellido del cargo. Especifica que la consejera presidenta y los consejeros electorales no reciben este beneficio de 350 pesos. En el gran universo del presupuesto nacional, 350 pesos no pintan nada frente a los salarios de la alta dirección, pero el mensaje codificado en la ley es clarísimo. Revela que la reducción de prestaciones no solo es una estrategia de ahorro financiero, sino un mandato de disciplina jerárquica. El ajuste empieza obligatoriamente desde la punta de la pirámide. Ahora bien, el análisis se vuelve verdaderamente complejo cuando contrastamos esta austeridad asfixiante con otras áreas de las finanzas públicas.
¿Por qué lo dices? Porque mientras a un consejero electoral se le retiran 350 pesos de apoyo de despensa y a un magistrado se le limita el valor de su vehículo a fracciones de UMA, la Secretaría de Hacienda mantiene flujos de capital multimillonarios hacia áreas que el Estado considera estratégicas para el capital social. Es un contraste enorme, porque a la par de todos estos recortes institucionales, se publican las listas de los estímulos fiscales que siguen operando con toda fuerza. Hablamos específicamente de mecanismos como EFIARTES. Ah, sí, los estímulos a la cultura. Exacto. Para ponerlo en contexto, EFIARTES es el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, artes visuales, danza y música. Es un esquema donde las empresas pueden destinar una parte de sus impuestos sobre la renta directamente a financiar la producción artística. En lugar de pagarlos a Hacienda, van al arte. Tal cual, estamos hablando de millones de pesos fluyendo mediante deducciones fiscales hacia proyectos de artes visuales, coreografías de danza y música en disciplinas muy especializadas como la dirección de orquesta, ensambles vocales de concierto e incluso festivales de jazz. Y desde luego, los enormes estímulos para la producción y distribución cinematográfica nacional. Presenciamos una dualidad fascinante en la administración pública contemporánea. Por un flanco, el Estado se aprieta el cinturón regulando viáticos, sueldos y prestaciones con una severidad implacable, pero por el otro, la estructura gubernamental reconoce que el poder blando, el capital cultural y creativo del país, requiere válvulas de escape financiero de gran calado. Sí, es una decisión de Estado. Permitir que los impuestos financien una obra de teatro, una película nacional o un cuarteto de jazz demuestra que, incluso en tiempos de racionalidad administrativa extrema, el fomento a las artes se mantiene como un pilar intocable. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Si damos un paso atrás y observamos el rompecabezas completo, el año 2026 arranca en México con un nivel de hiperregulación asombroso. Es un mapa donde cada tuerca del engranaje está documentada. Milimétricamente. Sabemos exactamente qué día aterrizará un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en Santa Lucía, cuántos soldados trae y qué día exacto saldrán por Cozumel, todo vigilado por el Senado. Sabemos que un médico en Michoacán tendrá que reportar diagnósticos precisos de desnutrición aguda moderada para justificar recursos. Y sabemos que Baja California invierte en acceso a la justicia y Campeche en integrar a las mujeres como agentes de cambio. Y sabemos que en las altas esferas gubernamentales, el vehículo oficial tiene un tope definido por una fórmula matemática inflexible de 4.343 sumas, mientras fluyen millones de pesos en deducciones fiscales para financiar el próximo ensamble de jazz. Todo, absolutamente todo, está medido. Y esto plantea una pregunta muy importante, una reflexión sobre el modelo de Estado que se está construyendo. Al observar esta minuciosidad, estamos documentando la burocratización absoluta de la administración y sus crisis. Claro. Cuando un gobierno intente controlar la realidad a través de métricas tan inflexibles, fijando valores máximos de compra, o exigiendo conteos clíricos tan estrictos para liberar fondos, surge una interrogante crítica sobre el terreno de los hechos. Esta rigidez administrativa y esta cultura de la austeridad verdaderamente garantizan una mayor eficiencia y capacidad de respuesta del Estado ante urgencias reales en la salud pública y la seguridad. Es la gran duda. O corremos el riesgo de que esta hiperregulación, este nivel de detalle asombroso, termine convirtiéndose en un laberinto de papeleo infinito que, en lugar de optimizar, ralentice la verdadera atención en las calles, los hospitales y los tribunales cuando más se necesita. Una reflexión que pone el dedo en la llaga sobre el eterno choque entre el orden perfecto en el papel y la fricción caótica del mundo real. Y con esa idea terminamos nuestra inmersión profunda de hoy. Hay que seguir leyendo, seguir cuestionando las letras chiquitas de las reglas que nos rigen y mantener siempre encendida la curiosidad por entender cómo funciona la maquinaria de nuestro entorno. Nos escuchamos en la siguiente.